Reciban un saludo especial. En este tiempo la cristiandad está celebrando la resurrección de Jesucristo. Y quiero a través de las escrituras que demos una mirada y que usted pueda abrir las escrituras, la Biblia, y podamos obtener una palabra de consuelo acerca de estos tiempos difíciles por el cual todos estamos pasando. Quiero hablar acerca de la resurrección, el día que el Señor, al tercer día el Señor resucita. Los cuatro evangelios narran de diferente manera cómo el Señor vence la muerte. La tumba está vacía, los lienzos a un lado, hay ángeles y Él se aparece a sus discípulos. Toda esta narración bíblica tiene un cumplimiento profético, pero además tiene un cumplimiento de solidez bíblica para la fe del creyente de esta época, de estos tiempos. Quiero que por favor vayamos a la palabra de Dios y miremos en Job, capítulo 19, versos 25 y 27, cómo desde la antigüedad se habla del tema de la resurrección. Dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y lo veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. En Job 19 se muestra la narración bíblica cómo hay la confianza en el ser humano, que en el final de los tiempos de su propia vida será levantado del polvo y cara a cara podrá contemplar al Señor. También lo dice Isaías lo manifiesta en el capítulo 26, versículo 19, de la siguiente manera: pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán con alegría. Porque tú eres como un rocío de luces, y la tierra dará luz a sus muertos, y la tierra dará luz a sus muertos. Los muertos volverán a la vida, tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Es lo que dice Isaías y es la promesa que se cumplió en el Señor Jesucristo. Pero antes de mirarlo en el Nuevo Testamento, quiero que lo miremos en Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que todos los que estén registrados en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, es decir, muertos, serán despertados, vivirán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Desde este momento se nos empieza a mostrar que hay dos tipos de resurrecciones: uno para vida eterna y estar con Dios por siempre, y otros para vergüenza y confusión perpetua en condenación. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 28 y 29 lo confirma de la siguiente manera. Dice: no se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, el Señor Jesucristo creía en la resurrección, el Señor Jesucristo predicó la resurrección, el Señor Jesucristo predicó vida después de la muerte, vida eterna con Dios, aquellos que vivieran en la tierra para Dios, o vida eterna de condenación para aquellos que lo hubiesen rechazado. Por eso Él predicó: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esas prédicas del Señor tenían un fundamento. Si Él hubiese predicado que resucitaría, Él dijo: este templo lo destruyen y dentro de 3 días se levantará. Y la gente lo criticó en su tiempo. Él está hablando de su propia resurrección. Si esa enseñanza no se hubiese cumplido Él, muchas de las enseñanzas que Él dio estarían en dificultad de aceptación el día de hoy. Pero el apóstol Pablo asevera y confirma el fundamento y los principios que da la resurrección al creyente. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, todo el capítulo lo dedica a explicar y hablar de este tema. Vamos a mirar algunos versículos. Dice el versículo 3 y 4: en primer lugar, les he enseñado
lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras, conforme a lo bíblico, a las enseñanzas, Cristo murió por nuestros pecados. Que también conforme a las Escrituras, que no era un diálogo o una conversación más, sino que conforme a los escritos, fue sepultado y resucitó al tercer día. La doctrina cristiana está basada en las Escrituras y está basada la resurrección en escrituras del Antiguo Testamento, en las tradiciones orales de la iglesia, y dice: Cristo murió por nuestros pecados, también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y es que tiene un fundamento doctrinal. En Romanos capítulo 10 versículo 9 dice: si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, si confesamos con nuestra boca que Jesús tiene naturaleza divina y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos. O sea, que se confiesa por la boca que Él es nuestro Señor, pero que también se cree en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. O sea, ve la importancia de la resurrección. Se confiesa con la boca que Él es el Señor, pero se cree en el corazón que Dios le resucitó de los muertos. Entonces seremos salvos. Dice la palabra en 1 Corintios ahí, capítulo 15, verso 17. Él dijo que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no tiene ningún sentido y todavía estamos en nuestros pecados. Vean lo fundamental de la resurrección de Jesucristo. El Señor pudo haber muerto en la cruz y haber dicho que Él llevaba en la cruz, llevaba en su cuerpo, en su sangre, todo el misterio de la salvación del ser humano. Pero ¿qué hubiese sucedido si Él no resucita? Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. El Dios decía que la vida demostraba, la resurrección demostraba que Jesucristo había vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Que los pecados entonces eran perdonados, éramos libres de condenación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como Él resucitó, entonces poseemos vida eterna. En el versículo 20 y 22 de 1 Corintios 15, donde estamos, dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. O sea, el primero de los que murió, entonces fue levantado, es el primero. Y dice: de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Por Adán vino la muerte, pero por Cristo viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Es una gran señal prodigiosa. La resurrección es más que una celebración anual con una procesión y una algarabía. La resurrección confirma que viviremos con Cristo por la eternidad. En el versículo 35 y 38 ahí de 1 Corintios dice acerca del cuerpo resucitado. Dice: tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle. Dios le da el cuerpo que quiso darle. Y a cada clase de semilla le da su propio cuerpo. Y el versículo 42 y 44 siguen diciendo acerca del tema: así será también la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, se resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Nosotros moriremos en un cuerpo natural, pero resucitaremos en un cuerpo espiritual. El apóstol San Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios. Mientras que estamos en esta vida, nos movemos como hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que cuando Jesucristo venga por su iglesia, cuando Él venga en las nubes, dice que seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y hablando del tema, el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios 15, dice, así como todos hemos nacido a imagen de Adán, todos llevaremos la imagen de Cristo. Versículo 49. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen celestial. Verso 50 dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Es necesaria ciertamente la muerte. En estos tiempos donde hay centenares de personas muriendo en el mundo, donde hay cientos y miles de personas que fallecen de un momento a otro en cada país y en cada nación, hay mucho temor, el temor a la muerte. Y el Señor no quiere que tengamos temor ni que tengamos miedo. El Señor quiere que confiemos en Él. Por eso Él dejó el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El Señor fue a preparar una morada para nosotros en el reino de los cielos, pero no lo puede heredar un cuerpo mortal, un cuerpo carnal, sino lo hereda un cuerpo espiritual. Y para ser espirituales debemos dejar que el poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos viva hoy en nosotros. Es la necesidad de decirle, Jesús, ven a mi corazón, Señor, entra en mi vida y haz de mí la clase de persona que tú quieres que yo sea. Presten atención a esto, por favor. Es muy importante estar concentrados en lo que estamos hablando. Es muy importante que vaya a la escritura y usted mismo le diga, Señor, revélame eso que se está viendo en ese video, porque es fundamental en estos tiempos difíciles. Nunca, ni en el siglo pasado, ni esta generación, habíamos visto la muerte tan de cerca. Por eso es necesario estar preparados. Y la solución y la respuesta está en Dios. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amigos, iglesia, pueblo de Dios, es el tiempo. La venida de Cristo está cercana. Él nos lo advirtió hace mucho tiempo. Hace 21 siglos, hace más de 2000 años, el Señor dijo que Él volvería por segunda vez. Por eso no debemos tener miedo ni angustiarnos. Debemos entregarnos a Él, vivir para Él. Y termino con este versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice, presten atención, dijo Él, les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Espero que esta palabra el Señor añada revelación, inspiración a sus corazones y que nos podamos animar y alentar los unos a los otros. Es el tiempo no de escondernos, aunque tengamos que guardar toda la cuarentena y los cuidados necesarios, pero no esconder nuestra fe, no esconder nuestra esperanza, sino transmitirla a otros. Es el tiempo de orar, de clamar y de entregar al Señor todo lo necesario que tenemos que entregar. Y en oración colocar al mundo entero, colocar a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Tome este video, compártalo, tome un tiempo de oración a solas con el Señor y estemos preparados, porque si su tiempo de regreso está pronto, como lo prometió, como un ladrón en la noche aparecerá, como un relámpago aparecerá y nos levantará para estar con Él por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra y bendice a cada uno de los oyentes en estos momentos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendiciones a todos.